de una forma, por decirlo así, macroscópica este vaso sanguíneo, ¿no? Con la placa de ateroma, este vaso sanguíneo también puede lesionar este revestimiento endotelial, ¿no? Porque este es la luz del vaso y esto está revestido por endotelio. Y cuando se lesiona, por ejemplo, a este nivel, mi endotelio, ¿qué va a condicionarse? Se va a condicionar pues que vengan las plaquetas, se agregan fibrina y se puede formar un trombo. En consecuencias, yo podría encontrar con bastante facilidad pues una placa de ateroma aunada pues a un trombo. Sí, es bastante frecuente poder encontrar estas dos patologías en una presentación, ¿no? Ahora, así como se muestra en la imagen, estas placas de ateroma son focales, ¿no? O sea, no es que la placa de ateroma o las lipoproteínas de baja densidad vayan a infiltrar todo el espesor de la pared del miocardio, ¿no? No, son focales, pero así como se forma aquí una placa de ateroma, se puede formar a este otro nivel o se puede formar a otro nivel, ¿no? Y ir condicionando esta aparición de estas lesiones, que son favorecidas por alteraciones en las turbulencias, ¿no? Donde se produce una alteración del flujo laminar, pueden favorecer la presencia de estas patologías, así como también las hipertrigliceridemias, ¿no? Favorecen la presentación de esta patología. Pero bueno, esta es una imagen básicamente macroscópica, ¿no? ¿Y qué se va a formar en la pared de nuestro vaso? Esta imagen que nosotros estamos observando acá es una representación esquemática de la pared del vaso donde se forma esta zona de lesión. Es como que esta zona, ¿no? Yo la lleve a esta representación esquemática, ¿no? Y este sería mi revestimiento endotelial, ¿no? Mi revestimiento endotelial, ¿sí? Donde se producen lesiones a través de este revestimiento endotelial o una disfunción de esta. Lo primero que ingresan cuando se produce este tipo de lesión, ingresan los monocitos, recuerden que los monocitos posteriormente van a formar los macrófagos, ingresan estas lipoproteínas de baja densidad al interior de la pared del vaso. Inmediatamente lo que se va a producir es que estos macrófagos o estos monocitos que ingresan van a fagocitar estas lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Y van a formar así los macrófagos espumosos. Son aquellos macrófagos que tienen en su interior lipoproteínas de baja densidad. Pero así como yo encuentro lipoproteínas de baja densidad intracitoplasmático del macrófago, también los puedo encontrar, ¿no? Fuera de estos, ¿no? Y estas lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Van a formar un centro necrótico. Y como estas lipoproteínas de baja densidad se comportan como un cuerpo extraño en la pared de nuestro vaso, ¿no? Porque se modifican estas lipoproteínas baja densidad por radicales libres de oxígeno, entonces va a venir un proceso inflamatorio de tipo crónico en la cual la activación de estos macrófagos van a provocar liberación de citocinas y esas citocinas van a condicionar tanto que las células endoteliales y las fibras musculares produzcan factores de crecimiento, produzcan citocinas que van a favorecer que estas fibras musculares lisas que forman parte de la pared del vaso sanguíneo proliferen, ¿no? Y se forma como un puente. Este puente, ¿no? Que va a cubrir todo este centro necrótico conformado por estos componentes que ya hemos mencionado, que son lipoproteínas de baja densidad, macrófagos cargados, algunos con lipoproteínas que son macrófagos espumosos, podemos tener la presencia de linfocitos, podemos tener células, fibras musculares lisas sueltas a este nivel, ¿no? Y están cubiertas por este puente. ¿Cómo el proceso inflamatorio es una respuesta, es un mecanismo de defensa propio del organismo, pero que este proceso inflamatorio nosotros sabemos que también va a condicionar lesiones de los elementos celulares que están involucrados alrededor de este proceso inflamatorio? Y esas lesiones en un proceso crónico, ¿qué hacen con el tiempo?
al igual de lo que sucedía en el infarto tardío de miocardio, donde se produce una cicatrización, acá también se produce una cicatrización, que es uno de los componentes importantes en las placas de ateroma. Entonces va a aparecerse a este nivel tejido fibroso o haces de fibras de colágeno, tejido fibroso. En estos extremos, como lo habíamos manifestado en la lámina, en la imagen anterior, aparecen neovasos, nuevos vasitos. Y es lógico, ¿no? Para que lleguen los leucocitos a este nivel, nosotros sabemos que llegan a través de los vasos sanguíneos. Entonces aquí se producen vasitos, que pueden formar áreas de hemorragia incluso, ¿no? Y estos macrófagos fagocitan estos componentes, ¿no? Estas zonas de hemorragia, y voy a encontrar a este nivel, si yo hago un estudio de un preparado histopatológico, macrófagos cargados con hemosiderina. Estas zonas pueden calcificarse, ¿no? Entonces, esa zona de calcificación va a condicionar que mi vaso sanguíneo se haga rígido, se haga duro. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, en la práctica, en nuestra práctica diaria, ¿no? Nosotros recibimos, por ejemplo, una amputación de miembro inferior o una amputación supracondilia en pies diabéticos, ¿no? Que tienen unas lesiones gangrenosas, necrosadas, ¿no? Los pies diabéticos se le produce, los traumatólogos efectúan una amputación supracondilia y nosotros resecamos, cortamos parte del vaso arterial a nivel de la rodilla, en el hueco popliteo, y esos vasos, cuando nosotros efectuamos los cortes, pareciera que estamos cortando cartílago o hueso, ¿no? Tienen esta patología asociada en esa zona de lesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos, ¿no? En un preparado histopatológico a menor aumento, este es nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Nuestra pared de nuestro vaso arterial en este caso, ¿no? Y miren la luz cómo se ha quedado reducida en un porcentaje, diría yo, del 70%, solo el 30% o un poco menos queda libre para la perfusión sanguínea, ¿no? Y las lipoproteínas de baja densidad, como ya los hemos visto, con el ingreso de los monocitos, con los macrófagos, la activación de estas, el proceso inflamatorio crónico, miren, todo esto es el depósito de la placa ateromatosa. Todo esto está acá. Nuestro centro necrótico, tenemos una capa o un puente que habíamos hecho referencia en la imagen esquemática anterior, en la cual yo voy a tener que está compuesto básicamente esto por fibras musculares lisas y tejido fibroso, que muchas veces en estadio final es casi en su totalidad es tejido fibroso, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Y todo esto como se va reduciendo la luz del mi vaso sanguíneo. Si yo paso a mayor aumento, en estas zonas debería encontrar neovascularización, infiltrado inflamatorio crónico, histiocitos, macrófagos cargados con hemosiderina, en esta zona macrófagos cargados con lipoproteínas de baja densidad, cristales de colesterol, ¿no? Y miren cómo en esta zona se van calcificando. Toda esta zona que nosotros observamos acá, que tiene una coloración basófila más intensa en relación a la periferia, es áreas de calcificación, se está calcificando. En consecuencia, mi vaso se vuelve rígido, ¿no? Se vuelve duro, ¿no? Es más difícil que pueda dar respuesta a una dilatación, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos esta lesión y cortamos con el bisturí este vaso sanguíneo, pareciera que estamos cortando estructura ósea. Incluso si nosotros queremos tomar una muestra a ese nivel, lo procesamos y lo descalcificamos, ¿no? Por una hora, por 30 minutos, dependiendo de la densidad de esa pared de ese vaso, para que posteriormente, pues, los tecnólogos puedan hacer cortes, ¿no? En el micrótomo y nosotros podamos observar, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Esta está a menor aumento. Y aquí pues hay otra pared a mayor aumento, ya un poco más próxima, un poco más de cerca, y observamos lo mismo que hemos visto anteriormente, la pared de nuestro vaso,
¿no? Y en el interior de la pared la acumulación con nuestro centro necrótico, con los cristales de colesterol, que cuando nosotros lo vemos al microscopio óptico es como que si dejáramos caer un vidrio o un espejo, ¿no? Algunas veces a algunos o a todos se nos ha caído un espejo al piso y como se hace trizas. Así vemos más o menos al microscopio los cristales de colesterol, ¿no? Como vidrios rotos a ese nivel, ¿no? Pasamos a mayor aumento, aquí deben estar todos los componentes, tejido fibroso a este nivel, linfocitos, macrófagos cargados con lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Vamos a tener vasos sanguíneos a este nivel, lo debemos encontrar con bastante facilidad, áreas de calcificación, histiocitos y macrófagos. Y la luz en este caso está reducida, pues, ¿no? ¿A cuánto? A un 20, 25%, ¿no? Es una patología de presentación muy, muy frecuente que puede causar infartos de miocardio, que puede causar infartos cerebrales y que muchas veces puede llevar, pues, a la muerte al paciente, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? La misma patología. Básicamente la luz igual se ha disminuido, acá tenemos el puente, ¿no? Por fibras musculares lisas, compuestas y tejido fibroso, el centro necrótico. Acá sí podemos buscar las zonas de calcificación a este nivel, la neovascularización, los histiocitos o los linfocitos o los macrófagos cargados con hemosiderina a ese nivel, que los podríamos nosotros encontrar, ¿no? Acá tenemos otro vaso, ¿no? Y acá está la zona de calcificación, ¿no? Esta zona es una zona típica de calcificación. Nosotros ponemos ahí el bisturí y es rígido al cortarlo, ¿no? No encontré una imagen en la que podamos ver los componentes citológicos, ¿no? O sea, una toma más próxima y más de cerca, pero los componentes son los que hemos hecho referencia. Células musculares lisas, tejido fibroso a este nivel, centro necrótico, cristales de colesterol, acá pues se ve, este está mucho mejor, el centro necrótico, cristales de colesterol, linfocitos, ¿no? Neovascularización a este nivel, histiocitos, infiltrado inflamatorio crónico, macrófagos cargados con hemosiderina y la zona pues, de calcificación a este nivel, ¿no? Una patología de presentación bastante frecuente y bastante importante, ¿no? Miren cómo las hipertrigliceridemias o la elevación del colesterol malo, ¿no? Por ingesta de comida chatarra, miren lo que puede condicionar en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Y que esto es favorecido, por ejemplo, por la ingesta también de alcohol, ¿no? El hipotiroidismo puede favorecer la acumulación de estos y así múltiples patologías que pueden favorecer la aparición y la generación de estas ateromatosis. Eso, pues a la ateromatosis, ¿no? En cuanto a esta otra patología, ¿no? Que es la endocarditis bacteriana, ¿no? Desde su nombre ya nosotros estamos viendo que aquí hay un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio, eh, incluso ya nos dice endocarditis, y que va a estar condicionado por un proceso infeccioso, un proceso bacteriano. Y si hablamos de endocardio, de un proceso inflamatorio del endocardio, pues el órgano definitivamente, pues el corazón, ¿no? Para que se condicione un proceso infeccioso a nivel de las válvulas cardíacas, que es la presentación más frecuente de esta patología, definitivamente este agente infeccioso tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que llegar hasta nuestras válvulas cardíacas. Y esto definitivamente, la vía de llegada a esa zona, pues es por el flujo sanguíneo. Entonces tendríamos que tener un proceso infeccioso generalizado que nos permita que la sangre contenga este agente infeccioso, ¿no? Y que llegue pues ahí y condicionarnos unos procesos, este tipo de patología, este proceso inflamatorio, donde la característica importantísima que nosotros vamos a encontrar en este tipo de patología es que se va a generar, ¿no? En estas endocarditis unas lesiones que nosotros la conocemos como vegetaciones en las válvulas cardíacas, ¿no? Que son zonas elevadas, ¿no? Que básicamente ahora la vamos a ver a la microscopía, ¿no? Tenemos un proceso inflamatorio
compuesto por un proceso inflamatorio. Si hablamos de un proceso bacteriano, ¿no? Si hablamos de un proceso bacteriano, el proceso inflamatorio, recuerden, este tipo de, si nos recordamos nuestra clase de patología general, es un infiltrado inflamatorio agudo. ¿Qué significa? Que voy a encontrar un proceso inflamatorio con polimorfonucleares, ¿no? Ese es el mecanismo. Y, lógicamente, estas zonas elevadas, estas vegetaciones, como se le llama, ¿no? A nivel de las válvulas cardíacas, va a estar conformado por fibrina, ¿no? Va a estar conformado por este proceso inflamatorio, así como también por estos microorganismos o el agente infectante, o estas bacterias, ¿no? Van a formar estas lesiones elevadas que pueden condicionar, pues, también características de tipo necrótica a este nivel, ¿no? Macroscópicamente nosotros podemos encontrar estas lesiones elevadas, ¿no? Que nosotros, o en la literatura, se va a encontrar fácilmente como vegetaciones de las válvulas cardíacas. Nosotros cortamos a ese nivel y vamos a encontrar, pues, esto, ¿no? Que es un proceso inflamatorio. Acá está, miren, ¿ve? Esta es la vegetación, ¿no? Esta que está acá, toda esta zona, es la vegetación, es lo que se va a observar, es lo que hemos observado acá, ¿no? Estas lesiones elevadas, ¿no? Estas lesiones elevadas. Esta es la vegetación. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en esto? Generalmente lo encontramos de localización en las válvulas cardíacas. Encontramos pues fibrina, encontramos infiltrado inflamatorio, ¿no? Inflamatorio, podemos encontrar bacterias, incluso también podemos encontrar otros microorganismos, ¿no? Pero para que este agente bacteriano llegue, pues a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y se forman esas vegetaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Lesiones elevadas a nivel de las válvulas cardíacas de preferencia, los cuales van a estar compuestos por infiltrado inflamatorio agudo, polimorfonucleares, van a estar compuestos por fibrina y van a estar compuestos también por los agentes bacterianos o otros microorganismos que también pueden aunarse a este proceso infeccioso, ¿no? De localización y de presentación ahí. En la válvula cardíaca, la válvula aórtica y la válvula mitral son las que más frecuentemente se comprometen, ¿no? Y aquí está, esta sería la válvula y esta sería la vegetación, la zona elevada, ¿no? Donde a mayor aumento, ¿no? Aquí por la ampliación de la imagen se pierde las características del proceso inflamatorio, ¿no? Que aquí nosotros debemos encontrar un proceso inflamatorio polimorfonuclear. A mayor aumento, lo que se observa son polimorfos nucleares donde los núcleos son segmentados, ¿no? Típico y característico en este tipo de patología. Fibrinas, podemos encontrar zonas necróticas, ¿no? Porque recuerden que el proceso inflamatorio produce y lesiona las estructuras periféricas normales, ¿no? Entonces, acá sí, por ejemplo, esta es una imagen igual que esta, pero más a mayor aumento, miren, ve, si nosotros nos enfocamos en esta celulita que está acá, por ejemplo, sí, yo logro observar que el núcleo está segmentado, por lo menos a ese aumento yo logro distinguir dos segmentos, ¿no? Fibrina, que está compuesto, todo esto son fibrinas, y a este nivel, pues, un área donde hay necrosis, ¿no? Se está condicionando necrosis a este nivel. Todo esto es la vegetación, ¿no? Es una lesión eh, friable, ¿no? Friable, elevada, voluminosa, compuestos por esos componentes de localización preferentemente en válvula aórtica y válvula mitral, ¿no? Que para eso definitivamente, pues, generalmente el paciente está comprometido por un proceso infeccioso, que ingresan estos agentes a través de la vía oral, a través de la vía respiratoria y tienen que llegar definitivamente al flujo sanguíneo para condicionar, pues, estas características histopatológicas, ¿no? A ese nivel, ¿no? Está la válvula, ¿no? El infiltrado inflamatorio agudo y depósitos de fibrina como componentes importantísimos, como características histopatológicas importantes en este tipo de patología. Y la otra patología, que es también el nombre la describe, ¿no? Miocarditis significa que hay un proceso inflamatorio a nivel del miocardio, ¿no?
Y aquí una miocarditis reumática, donde definitivamente este tipo de patología, ¿no?, va a comprometer todo el corazón. Generalmente este tipo de patología produce una pancarditis, o sea, un proceso inflamatorio a través de todas las capas del músculo cardíaco. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el miocardio, ¿no? Acá tenemos un corte del miocardio y nosotros vamos a ver estas áreas pálidas o parchadas que nosotros vemos acá, ¿no? Estos puntitos de color beige que se observan acá, ¿no? Donde hay un compromiso bastante eh, que compromete, miren, casi todas las paredes del músculo cardíaco, ¿no? Y es por eso que esta patología produce una pancarditis. Pero recuerden que dentro de esta patología está relacionada a los procesos autoinmunitarios, ¿no? Y cuando nosotros nos enfocamos en los procesos autoinmunitarios, ¿cuál es el componente inflamatorio en relación, pues, a un proceso inflamatorio condicionado por un proceso autoinmunitario? Nosotros lo que encontramos acá definitivamente son linfocitos, ¿no?, que son infiltrado inflamatorio linfocitario que forman parte de los linfocitos, los componentes mononucleares del proceso inflamatorio. Pero en este tipo de patología nosotros lo encontramos asociados a células plasmáticas muchas veces, ¿no?, o a histiocitos, ¿no? Y que estos histiocitos, ¿no?, en este tipo de patología, incluso en algunos focos nosotros podemos encontrar que pueden ser binucleados, a veces hasta multinucleados, ¿no? Pero el diagnóstico se hace básicamente por un proceso inflamatorio linfocitario mononuclear, ¿no? Lo que nosotros vemos y ya conocemos en la histología normal del músculo cardíaco, pues es este que está acá, ¿no? Es una fibra muscular estriada cardíaca, ¿no?, donde tenemos pues los discos intercalares, las estriaciones, los núcleos son únicos, centrales. Estas fibras musculares tienen ramificaciones, ¿no? No tendría yo por qué encontrar, pues, ¿no?, en una biopsia del músculo cardíaco un infiltrado inflamatorio del tipo crónico, ¿no? ¿Con qué podría confundir yo esta muestra? De repente, esta muestra o este corte o este preparado histopatológico lo podría yo confundir con el infarto de miocardio, ¿no? Sí, podría ser confundido, pero recuerden que el infarto de miocardio, por ejemplo, el infarto temprano de miocardio, nosotros encontrábamos que el infiltrado inflamatorio era polimorfonuclear, con neutrófilos principalmente a nivel intersticial. No encontrábamos un infiltrado inflamatorio así masivo. Otra de las características que nosotros encontrábamos es que las zonas infartadas pues mostraban fibras musculares o cardiomiocitos hipereosinofílicos, ¿no? Acá pues no, pues miren esta fibra muscular cardíaca a este nivel, yo veo que ahí está su núcleo. Y recuerden que una de las características era que estas fibras musculares cardíacas o estos cardiomiocitos perdían su núcleo, ¿no? Por cariolisis, cariorexis, iban perdiendo los núcleos y no tenían los núcleos. Aquí sí yo observo, mire, acá está el núcleo de esta fibra muscular, ¿no? Acá está el núcleo de esta otra fibra muscular, pero este proceso inflamatorio, ¿no?, que en este tipo de patología condiciona una pancarditis, pues definitivamente sí va a lesionar y va a destruir algunas fibras cardíacas, los cuales con el proceso crónico de este tipo de patología finalmente se va a reparar y al final puede llevarnos y nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Incluso nos puede condicionar una dilatación de las cavidades, ¿no? Pero la característica es que nosotros encontramos infiltrado inflamatorio mononuclear compuesto por linfocitos e histiocitos, y algunas veces podemos encontrar histiocitos binucleados o multinucleados, ¿no?, que es como parte de las características histológicas en la miocarditis, ¿no? Acá está. Aquí se ve con bastante claridad que el infiltrado inflamatorio es de tipo crónico mononuclear, ¿no? Entonces,
aquí nosotros no tendríamos por qué encontrar un polimorfo nuclear, ¿no? Y lo encontramos, el proceso inflamatorio inmerso entre las fibras musculares cardíacas o los cardiomiocitos. Ahí los tenemos. En esta zona de acá, por ejemplo, el infiltrado inflamatorio es mucho mayor, es mucho más denso, es mucho más abundante, por decirlo así, ¿no? Entonces, y recuerden que el proceso inflamatorio crónico es el que produce mayor lesión con el tiempo que el propio infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Esto produce daño, esto produce destrucción. ¿Y qué es lo que va a destruir? ¿Qué es lo que va a dañar? Las fibras musculares cardíacas o las fibras o los cardiomiocitos en este caso. Y al final, pues, si destruye algunos cardiomiocitos, definitivamente la fuerza contráctil se va a ver afectada para la función, ¿no? de, esta, de este músculo cardíaco, ¿no? Y acá igual, ¿no? Esta es otra muestra en la que vemos las fibras musculares, ¿no? Aquí están, incluso vemos las estriaciones, ¿no? Por ahí algunos discos intercalares, ¿no? En esta otra zona, y el infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿no? Ahí está, el infiltrado inflamatorio entre ellas, ¿no? Como yo descarto que sea un infarto de miocardio, pues todas, la gran mayoría tienen núcleos. Alguien podría decir, pero este de aquí no se ve su núcleo. Recuerden que por efecto de corte, pues puede que no se haya visualizado, pues al lado están todas ellas con núcleo, con estriaciones, con discos intercalares, salvo en aquellas zonas que tengan mucho compromiso, ¿no? La literatura refiere que los procesos inflamatorios también se pueden asociar a pequeñas áreas de edema, y tiene lógico eso, pero algunos patólogos, algunas literaturas refieren que las áreas de edema no se puedan considerar como una característica histopatológica a la miocarditis, ¿no? Pero que se hace evidente, por ejemplo, estas zonas con tinción en negativo, que no han captado la coloración de hematoxilina y eosina, pues son áreas de edema. Y tiene lógica porque en el proceso inflamatorio pues hay asociado pues áreas de edema. Entonces, si de llegar a preguntar este tipo de patología en la evaluación práctica y ponen áreas de edema, tampoco no voy a considerarlo como malo, ¿no? Porque se hace evidente, ¿no? A pesar de que algunas literaturas no refieren no utilizarla, ¿no? Como característica histopatológica, ¿no? Bueno, jóvenes, esas son las laminitas para la práctica del día de hoy, ¿no? Recuerden que he hecho una distribución y vamos a ir avanzando de una manera así progresiva para nosotros poder al final pues completarla, ¿no? Porque si avanzamos también de una manera mucho más rápida que lo podríamos hacer, pues acabaríamos la presentación mucho antes. Podemos acabar en 2 semanas, acabar toda la práctica, ¿no? Y tampoco ese es el objetivo, ¿no? Si alguien de repente tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, tanto de las prácticas, de la práctica o del desarrollo del curso, ¿no? Puede hacerlo en este momento. O si no, la otra pregunta es que si ya tienen distribuidos los seminarios, ¿no? A la delegada creo que ya los iba a distribuir, no sé si ya los ha distribuido entre los integrantes de este grupo. Sí, doctor, sí, ya lo tengo distribuido la próxima semana, el día martes, que así como está en el horario, cada ¿Ya? grupo tendría que subir su seminario dependiendo ¿Ya? de la semana, ¿no? La próxima semana le tocaría al grupo uno. Son 3 grupos de seminario. Ya los suben la presentación y nosotros al final de nuestra rotación, ya en la última semana, lógicamente, eso yo siempre le voy a tomar una evaluación de los seminarios, así como una evaluación práctica, pero yo siempre lo coordino con ustedes, ¿no? Para que no nos afecte ni a mí ni a ustedes, ¿no? Lo hacemos coordinando y fijamos una fecha para lograr evaluar pues tanto los seminarios, los temas de seminarios, como la evaluación de la práctica. ¿Ya? Está bien, doctor. Sí, en eso quedamos. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, la recomendación, vayan avanzando sus cuadernos de dibujo. En alguno, la delegada me comentaba que el doctor Ángeles estaba pidiendo que se presenten los dibujos. Recuerden que en el grupo, en este grupo, ustedes me lo presentan a mí, ¿no? Y generalmente yo acostumbro colgar una carpeta para que ustedes lo presenten al final de todas las prácticas, cargan sus cuadernos de dibujos. Lo único sí que se les recomienda que lo vayan avanzando para que no se les sobrecargue al final, pues, ¿no? El trabajo,
Pero al final yo creo aquí mismo, en esta misma aula, creo una carpeta para que puedan cargar sus cuadernos de dibujos, os lo califico y se los devuelvo inmediatamente por la misma plataforma, por el mismo team, su cuaderno con sus calificaciones. ¿Ya? Entonces en ese sentido no van a haber problemas. Y luego al final yo todas las evaluaciones, todas sus calificaciones, sus notas, se las paso al doctor Ángeles y él ya las basea pues en su acta que él estará llevando, pues, ¿no? ¿No? En ese sentido no vamos a tener inconvenientes. Claro, doctor. Doctor, por favor, ¿podría colgar la diapositiva de hoy para poder ir Sí, avanzando en los ahorita la dibujos? cuelgo porque si no la cuelgo ahorita me olvido. Sí, Sí. apenas cierro. ¿Ya? Sí, por favor, doctor. Doctor, y también otra cosa, ¿podría también crear la carpeta donde irían los seminarios? Ya, perfecto, Sí, perfecto. No hay problema, yo creo esa carpeta. ¿Ya? ya está bien, doctor. También la lista, descargarla. Hoy se ausentó mi compañera Yomira por motivos familiares. El resto sí, todos han asistido. Descargar. Ya, no hay problema. Con respecto a la asistencia, no me hago inconvenientes, no me hago problemas. Yo considero que todos los estudiantes son ya adultos y cada uno es responsable. En ese sentido, yo no me hago. El doctor Ángeles sí creo que considera la lista, no lo sé, pero no, yo no me hago problema. Pero ya está descargada igual, ¿sí? Ya. Está bien, doctor. Bueno, jóvenes, entonces buenas tardes con todos, nos despedimos y el lunes a las 5, 5:30, dependiendo a la hora que termine su clase teórica, y si estamos haciendo la siguiente práctica, ¿no? Y con eso ya estaríamos a más del 50% de las prácticas, ¿ya? Entonces nos encontramos el lunes 5:30 para ser más exactos. ¿Ya, jóvenes? Está bien, doctor. Gracias por su tiempo. Listo. Hasta la próxima semana, jóvenes.